Hola, ya tenemos el último episodio de la serie What If, donde veremos nuevamente a nuestros héroes en una gran aventura. Regresa Doctor Strange Supremo y es que veremos si ahora el vigilante se digna en intervenir. Ahora sí, relájate y ponte cómodo que ya comenzamos con este episodio titulado ¿Qué pasaría si Doctor Strange interviniera? Estamos en Londres en 1602, todo en paz gracias a lo que hizo Capitana Carter en el episodio anterior. Nuestra heroína, que aunque no perteneciera a esta realidad, al final de día lo salvó, dejando sí atrás al amor de su vida, Steve Rogers. Y es que parece que nunca le darán un final feliz a esta pareja. Volviendo, Carter se encuentra con Doctor Strange al final del episodio anterior, con quien tiene una muy buena charla. Carter le menciona que es su héroe, pero que ahora se encuentra varada en este tiempo, pidiéndole por favor la regrese a su tiempo en el futuro. Strange acepta sin dudar, mencionándole que haría lo que sea por una heroína como ella. Activa su magia y la lleva a otro mundo. Aquí tenemos una comparación de ambos por parte del vigilante, dos héroes forjados no solo en la batalla, sino en el entendimiento, ya que al igual que Carter, el viaje de Doctor Strange había sido muy difícil. En su afán por salvar a Christine Palmer, destruyó su propia alma y hasta su universo. Ahora, ambos deben unir fuerzas para enfrentarse a una amenaza inminente en el multiverso. Ahora vemos a Strange darle la bienvenida a Carter al Sanctum Sanctorum. Carter ve todo solitario y le pregunta si estuvo mucho tiempo solo en este lugar, a lo que él responde que sí, pero que ha estado bastante ocupado con las batallas contra Ultron, Thanos, Loki, entre otros villanos más que amenazaron el multiverso, y los tiene atrapados en unas esferas de cristal, pues estos seres tienen un poder incalculable. Coleccionistas, destructores de mundos, entre otros, y que al menos alguien tiene que detenerlos, ya que el vigilante nunca se digna en intervenir. Carter le pregunta si está salvando el multiverso como una especie de autocastigo por sus actos. Este le dice que sí y que pensó que lo entendería, pero ahora necesita su ayuda, pero Carter ya quiere ir a casa. Strange le pide que la ayude y al final la regresará a su tiempo. Además, el doctor le revela que uno de los villanos ha escapado, por lo que Carter irá a atraparlo. Ella de algún modo ve bondadoso que Doctor Strange intervenga, pues el vigilante solo observa y no hace nada. Carter sabe que tiene razón, pues si ella no hubiera intervenido al universo de 1602 se hubiera destruido. Strange acciona un botón descendiendo pisos abajo en el Sanctum Sanctorum. Strange le revela que su objetivo es atrapar a una chica muy malvada con su magia. Con su magia cambia de lugar, pues la misión esta vez será en un bosque abandonado con un paisaje invernal, en los páramos de Dakota del Sur, o bueno, lo que queda de esta. Antes de ir a la misión, Carter le pregunta por qué él no lo hace, pero este le menciona que si así fuera, se dirán cuenta kilómetros, ya que esta es una figura muy conocida, pero como a ella nadie la conoce, es la mujer perfecta para atraparla. Carter le recuerda que si la atrapa, él debe llevarla a su mundo. Strange le dice que sí, que tiene su palabra y que no se preocupe. Ahora sí, nuestra capitana Peggy Carter se encuentra en esta misión recorriendo un bosque. Ahí aparece el vigilante y antes que hable, Carter le recrimina que él solo observa y nunca hace nada, dejando que todo se destruya. El vigilante le dice que en este universo la explosión de la bomba del proyecto Renacimiento fue aún mayor, y ni ella ni Steve Rogers sobrevivieron. Y sin nadie para detenerlos, Hydra liberó los poderes del Tesseracto y ganó la guerra. Además, de paso destruyó completamente al mundo, pero Carter está cansada de que solo le cuenten historias. Ella quiere acción, pero el vigilante le pregunta qué hace ahí. Ella le responde que tiene una misión que cumplir y que si no va a ayudarla, que se vaya. El vigilante le dice que su trabajo es superior y va más allá de lo que ella y Strange creen. De igual forma, Carter no está de acuerdo con él. El vigilante solo le pide que tenga cuidado, pues cree que no será capaz de narrar lo que pueda suceder en el futuro. En este momento aparece un rayo muy rápido con una esencia azul. Carter cree que es Quicksilver, quien es muy veloz, embiste a Carter sin piedad y continúa corriendo. La capitana lanza su escudo y logra detenerlo, sin embargo no resulta ser Quicksilver, sino Kaori, la nueva superheroína que vimos en el episodio 6. Ella detiene el escudo de Capitana diciéndole que de seguro Strange la ha pedido que le ayude a salvar el multiverso, y Carter le dice me ha pedido que le ayude a salvarlo pero de ti. Pero Kaori le devuelve su escudo y se presenta. Esta le revela que ella no es la mala, sino Strange, que por alguna extraña razón está completamente descontrolado.
Sin embargo, antes de que puedan hacer algo más, aparece un símbolo en el suelo y es Doctor Strange malvado. Este enseguida las consume llevándolas de vuelta al Sanctum Sanctorum, y Strange le agradece a Carter por haberla traído, pero ella le pregunta qué está pasando. Strange le dice que está atando algunos cabos sueltos, pero Kaori le menciona la forja y se le ha hablado de ella. Carter no entiende nada, mientras Strange solo le pide que no le escuche, pues Strange no solo va por destructores de universos, sino que también está cazando héroes y los usa para alimentar la forja. Carter, confundida, le pregunta a Strange qué está pasando, pero él simplemente no le dice nada. Así que Kaori le revela que él no quiere salvar universos, sino revivir el suyo, luego de echarlo a perder en la primera temporada. Strange le da la razón diciéndole que nadie podrá detenerlo. Carter se da cuenta que él desea de vuelta a Christine Palmer, pero sabe que es una completa locura. Strange le dice que ella haría lo mismo por Steve Rogers. Poco a poco vemos que Kaori está siendo encerrada en una esfera de cristal, las mismas que vimos al inicio. Carter interviene al ataque del Doctor, diciéndole que no lo haría porque Steve Rogers nunca hubiera deseado que destruya otros universos para salvar el suyo, ya que el precio a pagar es muy alto, pero para Strange el precio no es elevado. Él ha pagado precios superiores, como el sufrimiento durante miles de millones de años, y continúa con su ataque. Carter le pide que no lo haga, así que va a golpearlo. Sin embargo, este Doctor Strange es demasiado poderoso. Como no puede hacerle nada, a todos los seres atrapados en las bolas de cristal les lanza su escudo, quebrándola del hechizo. Aquí hay muchos héroes y villanos. Carter le dice a Kaori que ahora deben destruir la forja antes de que arroje a los prisioneros. Kaori la lleva con su velocidad donde había muchos más personajes luchando, como Visión, hasta incluso los 10 anillos y Rocker Cyborg. Kaori la lleva muy lejos del lugar. En esta parte más escondida del santuario encuentran a la bruja escarlata, pero su versión zombie. Kaori lucha contra esta versión de la bruja mientras Peggy Carter lucha en los suelos. Kaori tiene el poder mágico y le hace frente a la bruja. Sin embargo, en un momento todos los zombies se detienen, pues vemos que entra en escena Hela, montando su amada mascota Fenris. Todos los zombies se paralizan mientras que Hela dice que estas son las fiestas que realmente le gustan, que se arrodillen, pero Kaori no lo va a hacer, así que Hela lanza un ataque, pero Kaori lo detiene con su escudo y se lo devuelve. Enseguida aparece Surtur, la maldición de Asgard. Este enorme ser inicia una lucha contra Hela. Kaori se lleva a Carter a super velocidad hasta otro lugar más aislado, pues Doctor Strange está siguiéndolos. Mientras corrían, un portal se abre. De este sale Thanos, quien tenía el guantelete del infinito con todas las gemas. Sin embargo, vemos que se evapora. Del humo emerge Killmonger infinito, quien posee el traje de Ultron y todas las gemas. Carter le pide que le entregue el traje para enfrentar a Doctor Strange, pero Killmonger adopta su posición de ataque. Kaori con su magia lo despoja del traje y lo envía por un portal para que luche contra el resto de monstruos. Ahora la Capitana Carter se coloca en la armadura y con ella las 7 gemas del infinito. En ese momento el santuario empieza a temblar. Es Strange quien ha activado la forja. Kaori la lleva hasta ese lugar, un enorme pozo en el suelo con un núcleo muy interesante asemejándose a un átomo. Aquí aparece Doctor Strange para recordarle a Carter que ya derrotó a esa armadura en el pasado. La capitana utiliza la gema del poder mientras Kaori su magia, pero Doctor Strange saca unos monstruos de Lovecraft de otra dimensión quienes atacan a las dos heroínas. Ahora con la armadura del infinito, Carter y Kaori le hacen frente. La capitana ataca al núcleo de la forja, pero Strange le pide que no lo haga. La batalla se agudiza más, pero Doctor Strange Supremo es muy poderoso. Él utiliza su técnica para clonarse, pero Carter con la gema de la realidad lo iguala. Siguen luchando, pero Carter es transportada a otro tiempo, exactamente cuando estaba junto a Steve, antes de que este sea inyectado con el suero del super soldado. Steve le dice que están a punto de perder la guerra, por ello se someterá a este experimento. Steve le pide que se quede, pero Carter sabe que debe irse. Aquí recuerda que está en una ilusión y le dice a Steve que ojalá que todo esto fuera verdad. Steve aparece con el rostro de Strange y Carter le lanza un golpe. Enseguida Doctor Strange se eleva. Abre muchos portales, estos dirigidos al patio del santuario, los cuales arrastran a todos los héroes hacia la forja. Pero Kaori los detiene, elevándolos para regresarlos a casa, pero Strange es mucho más fuerte. Los héroes están por caer, pero Carter usa la gema del tiempo deteniendo la caída. Sin embargo, Doctor Strange hace que todos los héroes caigan, mientras le dice que debe resucitar su mundo, pero los héroes en un último intento por salvarse le dejan sus armas.
Carter toma una de estas, que es la espada de ébano. Carter dispara un poderoso ataque a Strange, mientras que Kaori salva a todos de la forja. Ahora Carter porta la corona de Hela, la espada de Baldur, mientras que Kaori el martillo y los 10 anillos, además de muchas más armas. Strange las enfrenta, pero su cuerpo mortal va siendo dominado por su forma diabólica. Finalmente Strange se vuelve un monstruo y comienza atacando a Kaori, pero este es muy fuerte. Nuestras heroínas no se rinden y en un intento le tiran una lanza y hasta el martillo de Thor, pero este demonio se los come, haciéndose más fuerte. Destruye el traje del infinito y en un último intento por detenerlo, Carter se lanza contra él. Kaori le da las gemas del infinito, dándole un rotundo golpe que desestabiliza al demonio y lo separa de Doctor Strange. Sin embargo, la forja va a explotar y Carter le pregunta a Strange cómo lo puede detener, pero Strange responde que es demasiado tarde. Carter le recuerda que Palmer no querría esto, pero el demonio surge nuevamente y se lanza contra Carter. Sin embargo, cayendo, la bondad que aún queda en Strange resalta, haciendo que solo él caiga y sea salvada Carter. Ahora, la capitana despierta en otra realidad junto al vigilante. Este le menciona que envió a Kaori a su realidad y que el plan de Strange finalmente sí funcionó, pero es muy triste, ya que recreó un mundo que él no podrá ver. Ahora sí, el vigilante enviará a Carter a su mundo. Así acaba el último capítulo de esta segunda temporada de What If. Recuerda que si te ha gustado no olvides dejar tu like y mejor aún suscribirte y comentar aquí abajo qué te pareció este episodio de What If. Déjame tus opiniones y comentarios, conmigo será hasta un próximo resumen.